¿Cuánto estarías dispuesto a perder para escapar de un futuro que no eliges? Imagínate esto. Una noche oscura. En el frío helado de las calles de Sao Paulo. Las luces de la ciudad brillan a lo lejos. Pero todo lo que Juliana puede ver es el humo de su respiración y el eco de sus pasos solitarios. Tiene solo 24 años. Pero la vida le ha arrebatado más que a muchos en toda una vida. Las calles han sido su hogar. El frío su único consuelo. Cada día es una lucha por sobrevivir. Y cada noche, la misma pregunta: ¿qué más puedo perder? Juliana, con su cabello enmarañado y la mirada perdida, se sienta en una esquina, sobre un pedazo de papel viejo, dibujando sin mucha esperanza. No sabe lo que espera de sí misma. No sabe lo que busca. Solo siente que la vida le ha dado un rincón oscuro para vivir. Un rincón donde las promesas son solo una broma cruel. Y los sueños, un lujo inalcanzable. Hasta que una figura aparece en el horizonte, iluminada por las luces de los coches. Es un hombre, vestido con un terno impecable, mirando hacia ella como si supiera algo que ella no sabe. Lucas Martins, millonario, de 40 años, su vida perfecta, llena de dinero y poder. Solo tiene una grieta: la necesidad de un heredero. Te necesito. Su voz resuena en el aire frío, cortante, como una orden que en realidad suena más como un susurro de desesperación. Juliana lo observa. No hay emoción en su mirada. Solo desconcierto. La vida le ha enseñado a no confiar en las palabras. Solo en los hechos. ¿Por qué?, pregunta ella, sin saber si es curiosidad o miedo lo que la empuja a responder. Porque tú puedes darme lo que nadie más puede. Un hijo. La propuesta sale de sus labios como si fuera lo más natural del mundo. Como si estuviera hablando de un trato comercial más que de la vida de una persona. Dinero, mucho dinero, todo lo que quieras, a cambio de un hijo. Juliana se queda en silencio. ¿Un hijo? ¿Un contrato? ¿Dinero? La palabra suena extraña en su boca. Nunca ha tenido nada más que lo que el mundo le ha arrojado. Pero, de alguna manera, este hombre enfrente de ella, con su traje caro y sus palabras frías, le ofrece algo que nunca imaginó: la oportunidad de salir de la miseria. Pero, ¿a qué precio? No es amor lo que me ofreces. Es un contrato, Juliana dice con una mezcla de incredulidad y rabia. El miedo a lo desconocido. El miedo a que este trato, esta vida, mejor, sea solo otra mentira disfrazada de oportunidad. La consume. Lo que ofrezco es el control de tu destino. Lucas responde sin dudar, y aunque sus palabras son cortantes, hay algo en su mirada que Juliana no puede ignorar. Hay una necesidad que parece más desesperada que su propia lucha por sobrevivir. La noche se alarga mientras Juliana lucha consigo misma. ¿Qué haría? No hay tiempo para pensarlo demasiado. El frío de las calles. Las promesas rotas. La vida en la miseria. ¿Qué es más importante? ¿Su dignidad? ¿O la oportunidad de una vida mejor? En ese silencio pesado. Una decisión empieza a tomar forma. La promesa de dinero. De un futuro. De un hijo. Un hijo que no será suyo. Pero que, tal vez, sea la única forma de salvarse. Acepto. Tu vida cambiará para siempre. Juliana. Las palabras de Lucas parecen un eco lejano mientras ella firma el contrato. En su interior, algo muere. Pero también nace una nueva esperanza. O tal vez solo es una última ilusión antes de que todo se derrumbe. Esa noche, cuando se va a dormir en una cama que no es la suya, Juliana se da cuenta de algo que no había entendido antes. Nada en la vida viene sin un precio. Pero, ¿será este el precio que ella estaba dispuesta a pagar? La noche caía lenta sobre las calles de Sao Paulo, teñida de sombras que parecían absorber cualquier atisbo de esperanza.
Juliana caminaba, sus pasos resonando en el pavimento, mezclándose con el ruido distante de la ciudad que nunca dormía. Las luces titilaban como estrellas que nunca alcanzaría. 24 años. La edad en la que muchos sueñan con un futuro brillante. Pero para ella, la vida solo ofrecía oscuridad, frío y la amarga certeza de que nada sería mejor. Desde que tenía memoria, había sido parte de la calle, de la miseria, de la indiferencia de un mundo que parecía seguir su curso sin importarle su dolor. En su piel, sentía el peso de cada año perdido, de cada sueño aplastado. Los demás veían en ella solo una joven más. Otra más que pedía en los semáforos, que se acurrucaba en una esquina y que, de vez en cuando, mostraba una sonrisa rota como señal de que, tal vez, aún quedaba algo de humanidad en su interior. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Juliana no se encontraba simplemente buscando un rincón para dormir. En sus manos, apretaba un trozo de papel arrugado. El último intento de crear algo bonito. Algo suyo, en medio del caos. Un dibujo improvisado. Quizás una flor. Quizás solo una ilusión que le permitiera creer, aunque fuera por unos minutos, que su vida tenía un propósito más allá de la lucha constante. Fue entonces cuando lo vio. Un coche negro, reluciente, se detuvo frente a ella. Y de su interior emergió un hombre. Alto, impecablemente vestido, con el rostro serio, casi severo, como si la vida misma le hubiera enseñado a no mostrar debilidad. Su presencia fue como un golpe en la cara para Juliana. No podía evitar pensar que alguien como él jamás podría entender lo que ella vivía. Te necesito. Su voz fue fría, calculada, y esas palabras cayeron sobre ella como una orden. Aunque algo en su tono sonaba más como una súplica. Un destello de desconcierto cruzó los ojos de Juliana. ¿Por qué ella? ¿Qué podría querer un hombre como él de alguien como ella? De alguien que no tenía más que el desgaste de las noches frías y el hambre constante. ¿Por qué? Preguntó Juliana, no porque realmente esperara una respuesta, sino porque la incredulidad era más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera decir. Él la miró fijamente, como si estudiara cada centímetro de su ser. Sus ropas rotas, su piel marcada por la vida en la calle. Luego, con una calma que parecía artificial, dijo, porque necesitas dinero, mucho dinero, y yo, necesito un hijo. El aire se cortó. Juliana no pudo evitar sentir una mezcla de asco y confusión. Un hijo. ¿Qué tipo de hombre pedía eso como si fuera un negocio? La idea de que alguien pudiera mirar la vida de un niño de esa manera la revolvía por dentro. ¿Dinero? Sí, era lo único que parecía tener algo de valor para los demás. Pero un hijo, ¿era posible que estuviera hablando en serio? Un contrato, sin sorpresas, solo un hijo, y yo te daré lo que quieras. Dinero, una casa, todo lo que desees. Las palabras de Lucas eran frías, tan calculadas, como si estuviera negociando con una máquina. No había emoción, no había compasión, solo un deseo egoísta y controlado. Sin embargo, algo en su mirada, un destello fugaz de desesperación, le hizo dudar. Juliana estaba paralizada, las palabras atoradas en su garganta. ¿Cómo podía pensar siquiera en aceptar algo tan absurdo? ¿Tan inhumano? Pero al mismo tiempo, algo en su interior sabía que las palabras de Lucas no eran vacías. Ella no tenía opciones. La calle la había marcado. La había dejado sola, y lo único que le ofrecían era una vida mejor, aunque fuera a costa de algo tan precioso. La noche estaba fría, pero en el interior de Juliana, todo se sentía aún más gélido. ¿Podía realmente hacerlo? ¿Podía ceder su cuerpo, su dignidad, para escapar de la miseria? Los recuerdos de los inviernos helados, de las noches sin refugio,
De los días en los que no sabía si su estómago vacío resistiría hasta la mañana. La empujaban a pensar que no había otra salida. El silencio se extendió entre ellos. Pesado, casi insoportable. Por un momento, Juliana pensó en huir, en rechazar la oferta. Pero la tentación de escapar de su vida de dolor era más fuerte. ¿Era eso lo que quería? Sus manos temblaban mientras, con un suspiro profundo, firmaba el contrato. El papel crujió bajo su pluma. Había aceptado, pero lo que no sabía, lo que ni ella misma entendía, era que esa firma no solo cambiaría su vida, cambiaría su corazón, su alma, y tal vez también a Lucas. Tu vida cambiará para siempre. Las palabras de Lucas resonaron en su mente mientras el coche negro se alejaba, llevándola hacia un destino incierto. El miedo se apoderó de ella. Pero también una pequeña chispa de esperanza. ¿Sería este el principio de algo mejor? ¿O solo una mentira disfrazada de oportunidad? El futuro ya no parecía tan claro. Solo quedaba una cosa: cumplir con el trato. Y así, Juliana se dirigió hacia la mansión de Lucas, sin saber que, a partir de ese momento, nada sería igual. La mansión de Lucas parecía más grande y fría de lo que Juliana había imaginado. Aunque estaba rodeada de lujo, de muebles elegantes y de detalles que exudaban riqueza, había algo en el aire que la hacía sentirse más vacía que nunca. No había calidez, no había vida, solo paredes que reflejaban una perfección impersonal. Un mundo ajeno a ella, que no tenía ni un rincón para el alma. La primera noche en ese lugar fue la más larga de su vida. Juliana se acurrucó en la cama que le habían asignado. La seda fría de las sábanas no podía calmar la tormenta que rugía dentro de su pecho. ¿Qué había hecho? Sus dedos recorrían el contrato que había firmado, como si las palabras escritas pudieran darle alguna respuesta, como si pudiera entender, al menos por un momento, la decisión que había tomado. Había elegido la supervivencia o la sumisión. No estaba segura. El reloj de la mansión marcaba cada segundo como un latido en su cabeza. Cada tic-tac la hacía más consciente de que había dado un paso irreversible. En la calle, el aire frío le habría dado alivio. Pero aquí, en la quietud de la opulencia, se sentía aún más pequeña, más perdida. ¿En qué se había convertido? Su estómago gruñó, un recordatorio implacable de la vida que había dejado atrás, de las noches pasadas en la acera, de la constante lucha por un pedazo de pan. El hambre. Esa vieja amiga que nunca la había dejado, que siempre la había acompañado como sombra. En las calles, estaba acostumbrada a la escasez, a la lucha por lo mínimo. Pero ahora, el hambre se sentía diferente. No solo era física, era mental, era el hambre de algo más. Algo que no podía saciar con comida. La necesidad de encontrar sentido. La necesidad de no perder lo último que quedaba de ella misma. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Miró al exterior, hacia las luces distantes de la ciudad que seguían brillando como si nada hubiera cambiado. ¿Había alguna forma de recuperar lo que había perdido? No lo sabía. Su vida se había convertido en una constante contradicción. Por un lado, la promesa de una vida mejor. Un futuro con comida, con estabilidad, con algo más que la miseria. Por el otro, la profunda sensación de traición que la corroía por dentro. Había entregado algo valioso a cambio de una promesa vacía. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si estaba dispuesta a aceptarlo. Todo lo que tengo es un contrato, pensó, abrazándose a sí misma. Y aún así, algo dentro de mí sigue gritando que no quiero esto. Un ruido en el pasillo la hizo reaccionar. Era Lucas. Ella lo sabía. Sabía que vendría, que se acercaría a ella de alguna manera, para verificar que todo estaba en orden.
para asegurarse de que cumpliera su parte del trato. ¿Y ella? ¿Qué tenía que ofrecerle realmente? ¿Su cuerpo? ¿Su obediencia? Había algo en esa frialdad que le resultaba repulsiva. Algo que la dejaba vacía. Pero también algo que la mantenía atrapada. ¿Era solo dinero lo que quería? ¿O había algo más? Él entró sin llamar, como si todo estuviera previsto. Como si nada de esto fuera más que un trámite. Se acercó a la ventana donde Juliana se encontraba. Su rostro sin emociones. Sus ojos fijados en ella sin ninguna calidez. ¿Estás bien? Su voz era suave. Pero la pregunta sonaba vacía. Juliana no respondió de inmediato. ¿Cómo podría decirle que no estaba bien? No solo en el sentido físico, sino en el profundo vacío emocional que comenzaba a consumirla. ¿Cómo podía decirle que su alma se estaba perdiendo? ¿Que había dado su dignidad por un trozo de pan? Sí, estoy bien, respondió finalmente, aunque las palabras se sentían ajenas a su realidad. Lucas la observó por un momento, como si estuviera esperando algo más. Esperaba una reacción, una sonrisa, una muestra de gratitud. Juliana no podía darle eso. No podía, porque lo que él no veía, lo que nadie parecía ver, era el peso que ella cargaba. No solo el hambre, sino la duda, la vergüenza, la traición que sentía por haber aceptado esta vida en la que no encajaba. Se quedaron en silencio durante unos segundos, hasta que Lucas se dio la vuelta para irse. Antes de cerrar la puerta, se detuvo y miró hacia ella una última vez. Recuerda, Juliana, esto es por tu bien. Aprovecha esta oportunidad. Sus palabras, aparentemente tranquilizadoras, no lograron calmarla. Si acaso, aumentaron la tensión que sentía. ¿Cómo podía él decir eso con tanta frialdad? Cuando sabía que, en el fondo, todo esto no era más que un juego para él. La puerta se cerró detrás de él. Y Juliana se quedó sola, mirando el reflejo de su rostro en el vidrio. ¿En qué se había convertido? En un contrato, en una mercancía, en una mujer que había vendido su cuerpo. Pero que, al mismo tiempo, lo había hecho por un futuro que no sabía si podría soportar. El silencio de la mansión se hizo más pesado con cada día que pasaba. Las paredes de mármol, los pasillos interminables, las estanterías llenas de libros que no le pertenecían. Todo se sentía como una jaula de oro. Perfecta, sí, pero vacía, fría, y desconectada de cualquier forma de calidez humana. Juliana se encontraba en una prisión invisible, donde el lujo solo resaltaba el vacío que llevaba dentro. Cada mañana se despertaba en la misma cama de sábanas suaves, pero sin descanso. Cada día, el eco de sus propios pasos resonaba por los pasillos. En un hogar que no era suyo. En una vida que nunca había elegido. La mansión de Lucas era gigantesca. Pero al mismo tiempo, la habitación que ocupaba era tan pequeña. La soledad le apretaba el pecho. Se colaba entre las grietas de su mente, acallando cualquier rastro de paz que pudiera haber encontrado. Mientras sus ojos recorrían las elegantes paredes, un sentimiento punzante se colaba en su corazón. No importaba cuán perfecto fuera el lugar. No importaba lo que tuviera. Seguía siendo una extraña, una sombra en un mundo ajeno a ella. Lucas no estaba allí. Por supuesto, él tenía su propia vida, su propio mundo. Juliana era solo una figura en un contrato. Un instrumento más en una vida que él controlaba, pero que no entendía. En los primeros días, todo parecía claro. Solo debía esperar. Solo debía cumplir. Las reglas del contrato eran sencillas. Y ella las entendía bien. Pero algo en ella comenzó a resistirse. ¿Quién era ella en todo esto? No podía dejar de preguntarse si alguna vez tendría algo más que un papel en esa casa. ¿Podría sentirse alguna vez bienvenida? El lujo de la mansión,
con su impecable decoración y sus amplias ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Solo le recordaba lo que había perdido, lo que jamás tendría, la lejanía de las personas que conoció en las calles, los rostros marcados por la lucha diaria, la esperanza de un futuro mejor que nunca llegó. ¿Qué valor tenía todo esto ahora? ¿El dinero, la fama, las riquezas? ¿Podían realmente llenar el vacío que sentía en lo más profundo de su ser? Se levantaba cada mañana, miraba a través de las ventanas y veía cómo el mundo seguía su curso. Las personas en la ciudad pasaban por sus vidas sin detenerse, mientras ella, desde su jaula dorada, los observaba, incapaz de conectarse con ellos. No era libre, pero tampoco quería seguir siendo la Juliana que vivía en la calle. El dilema comenzó a carcomerla. ¿Qué es más importante? ¿Sobrevivir a toda costa? ¿O preservar lo poco que le quedaba de sí misma? Una tarde, después de una conversación fría con Lucas, en la que él apenas se preocupaba por sus respuestas, Juliana se retiró a su habitación. Sintió un nudo en el estómago, una opresión interna que la invadía. Ella no sabía cómo ponerlo en palabras, pero algo dentro de ella se rompía lentamente. Mientras paseaba por la casa, su mente se llenaba de pensamientos confusos y, al mismo tiempo, una tristeza profunda. Cada paso que daba en esa casa perfecta la hacía sentirse más pequeña. Los muros que la rodeaban no la protegían. La aislaban. Lucas, con su mundo de dinero y control, estaba tan ocupado con sus propios intereses que no entendía lo que ella necesitaba. No había calor en su mirada, solo una frialdad implacable. Y lo peor de todo era que Juliana ya no sabía si se odiaba a ella misma por haberse dejado llevar o si odiaba a Lucas por tratarla como un objeto más. Entonces, llegó el momento que Juliana había estado temiendo. La verdad la golpeó de frente. No era una invitada en su vida. No era alguien que importara. Solo era un medio para un fin. Un simple acuerdo entre dos personas. Un negocio donde ella no tenía valor más allá de lo que podía dar. El futuro del bebé, el contrato que firmó, todo ello parecía haberle robado algo más que su libertad. Le había robado su dignidad. En la quietud de la mansión, Juliana se quedó de pie frente al espejo. El reflejo que veía no era el de la mujer que quería ser. Su piel estaba más pálida. Sus ojos más cansados. ¿Qué había quedado de ella? ¿Quién era ahora? La misma chica que dibujaba en las calles, soñando con escapar de la miseria, o simplemente alguien que había perdido la capacidad de soñar. Los días se sucedían como sombras que se desvanecen al amanecer, uno tras otro, y con cada amanecer, Juliana sentía cómo su mundo se estrechaba más y más dentro de esas paredes frías de mármol. A pesar de las comodidades de la mansión, a pesar de la ropa fina que la vestía, a pesar del lujo que la rodeaba, algo seguía faltando, y no era solo el contacto humano. No era solo el simple hecho de que Lucas nunca mostraba ninguna emoción al tratarla, sino algo más profundo, más desgarrador: la indiferencia. En los primeros días, Juliana había intentado encontrar un propósito en las tareas diarias, en las pequeñas rutinas que se le imponían, en las horas de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar los ventanales. Se levantaba y recorría la mansión vacía, intentando llenar el espacio con su presencia. Pero, pronto, descubrió que Lucas apenas la veía. Él no la miraba realmente. Para él, no era más que un acuerdo firmado. Una mujer contratada para darle lo que él necesitaba. No había ni un atisbo de cariño, ni siquiera de respeto, solo una frialdad implacable, una indiferencia que la golpeaba como un muro invisible cada vez que él entraba en la habitación. El trato entre ellos era estrictamente impersonal, y Juliana lo sabía bien. Cuando Lucas entraba,
Su mirada era distante, sin emociones. Las preguntas que le hacía, las que surgían como simples cortesías, no tenían más interés que asegurarse de que todo marchara según el contrato. ¿Cómo te encuentras?, había preguntado una vez, con una expresión vacía, pero el tono de su voz era claro. No esperaba una respuesta genuina. Ni se le ocurría preguntarle cómo se sentía realmente. Era solo una formalidad, como las demás interacciones entre ellos. Estoy bien, Juliana respondía, aunque su corazón no lo estaba. ¿Cómo podría estar bien? Vivir bajo un techo de lujo no significaba estar bien. Vivir rodeada de opulencia mientras su alma se desmoronaba por la indiferencia de aquel hombre era un dolor mucho más profundo que el hambre o la soledad de la calle. Cada noche, después de las largas horas en las que Lucas se sumergía en su mundo de negocios y relaciones frías, Juliana se quedaba en su habitación, mirando al techo, preguntándose si alguna vez sería vista por él. Si alguna vez él vería más allá del contrato. Si alguna vez se daría cuenta de la persona que ella realmente era. Pero no, Lucas no veía nada. Al principio, Juliana se decía a sí misma que era parte del trato. Que no importaba si él la trataba como un objeto más en su vida. ¿Qué importancia tenía su corazón cuando todo lo que quería de ella era un hijo? Pero a medida que pasaban las semanas, esa indiferencia comenzó a corroerla. Se dio cuenta de que él no la veía, no la escuchaba, no la sentía, y cada vez que él entraba en la habitación sin mirarla, sin dirigirse a ella con el mínimo gesto de humanidad, su dolor aumentaba. Uno de esos días, mientras Lucas estaba en una de sus reuniones de trabajo, Juliana paseaba por el jardín, donde el aire fresco le daba un breve alivio. Fue entonces cuando vio una escena que la sacudió hasta lo más profundo. Lucas estaba en el salón, sentado junto a su socio, hablando de números y contratos. Pero lo que la sorprendió no fue la frialdad de sus palabras, ni la precisión con la que manejaba cada detalle. Lo que la sorprendió fue la falta total de emoción. Los ojos de Lucas no brillaban. No había rastro de pasión o interés genuino por nada de lo que estaba haciendo. Todo en él era control, cálculos, transacciones. Por primera vez, Juliana sintió algo nuevo. Compasión. No por ella misma, sino por él. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía alguien vivir con tanto control, sin un solo vestigio de emoción real en su vida? Juliana comprendió entonces que, detrás de esa fachada de poder y riqueza, Lucas no solo la veía como un instrumento para obtener lo que deseaba, sino que él mismo estaba atrapado en su propio laberinto de indiferencia. Un laberinto del que no sabía salir. La frialdad de su trato no era solo con ella. Era su propia manera de defenderse del mundo. Esa noche, Juliana se acostó con el corazón más pesado que nunca. ¿Qué esperaba de Lucas? ¿Esperaba amor? No, lo que realmente quería era ser vista, ser sentida, ser comprendida. Pero Lucas no podía ofrecerle eso. Y lo peor de todo es que ella misma no sabía si aún podía ofrecerlo. El aire en la mansión seguía siendo frío. Pero Juliana comenzó a notar una leve transformación en ella misma. No era una gran revelación, ni un cambio radical. Pero algo estaba ocurriendo. Un sutil cambio en su interior. Algo estaba empezando a romper la barrera de hielo que había rodeado su corazón desde el primer día en que firmó ese contrato. La indiferencia de Lucas, su frialdad casi impenetrable, comenzaba a mostrar pequeñas fisuras. Era una tarde común, en la que Juliana se encontraba sentada junto a la ventana, mirando el jardín desde su lugar habitual. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles, creando sombras suaves en el suelo. Estaba esperando, como siempre, que Lucas viniera a comprobar que todo estaba en orden.
El día había sido como todos los demás. Él trabajando en su oficina. Apenas cruzando palabras con ella. Tan distante como siempre. Pero hoy, algo fue diferente. Lucas entró en la habitación con una taza de café en las manos. Como si no estuviera aquí para una reunión de negocios ni para dictarle alguna instrucción. Solo estaba allí, como una presencia. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, mirando la silla vacía junto a ella. Su voz sonaba más suave que de costumbre. Menos autoritaria. Juliana levantó la vista, sorprendida. Por un momento, pensó que había malinterpretado la pregunta. ¿Lucas sentándose con ella? Era algo tan simple, tan inesperado, que no sabía cómo reaccionar. ¿Qué significaba? No me molesta. La respuesta salió de sus labios con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Él se sentó lentamente, tomando un sorbo de su café, mirando al frente, como si estuviera buscando algo en las sombras del jardín. En las mismas sombras en las que Juliana solía perderse todos los días. Nadie dijo nada durante un rato. La quietud de la mansión envolvía todo. Y la tensión entre ellos parecía tan palpable como una cuerda tirante. Pero, de alguna manera, este silencio era diferente. Ya no era el silencio de dos extraños que se evitaban, sino de dos personas que, aunque no se entendían completamente, estaban empezando a compartir el mismo espacio sin reservas. Y entonces, sin previo aviso, él dejó la taza de café sobre la mesa y, con un gesto tan sencillo como natural, colocó su mano sobre la de Juliana. Un roce casi imperceptible, pero real. No era frío, no era calculado, era simplemente humano. El contacto le sacudió el alma. Juliana miró su mano bajo la de él, como si en ese simple gesto se condensaran todas las dudas. Todas las preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Era posible que Lucas, el hombre tan distante, tan implacable, pudiera tener un resquicio de humanidad? ¿Estaba siendo solo amable por un momento? ¿O algo más estaba ocurriendo? El roce duró solo unos segundos, pero para Juliana fue como una eternidad. En su pecho, una sensación extraña comenzó a brotar. Una mezcla de calidez y miedo. Su respiración se aceleró. Pero algo en su interior comenzaba a abrirse. A cuestionar lo que había sido una certeza hasta entonces. Que Lucas era solo un hombre frío y calculador. Él retiró la mano y, al hacerlo, se giró ligeramente para mirarla a los ojos. Juliana lo miró, incapaz de hablar. Incapaz de entender por completo lo que acababa de suceder. Lucas, como si hubiera sentido la confusión en sus ojos, susurró con una suavidad que casi le resultó inaudita. No quería que pensaras que solo soy un monstruo. Juliana. Esas palabras llegaron como un suspiro. Como si se estuviera dejando caer una pesada carga que había llevado demasiado tiempo. ¿Un monstruo? ¿Era eso lo que él pensaba de sí mismo? ¿O era lo que Juliana había creído de él hasta ese momento? ¿Qué quería decir con eso? Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué era lo que él realmente sentía? ¿Era una simple cortesía o el comienzo de algo más? Juliana sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero a la vez, algo se había encendido dentro de ella. Una chispa de esperanza. Una luz débil que había estado oculta durante tanto tiempo. Juliana, a pesar de su confusión, no pudo evitar sentirse conmovida por ese gesto tan pequeño, pero tan significativo. Era como si, en ese instante, Lucas hubiera derrumbado una de las paredes que había construido alrededor de su corazón. El contacto, aunque breve, le recordó que a veces, las pequeñas cosas pueden tener el poder de cambiarlo todo. No dijo nada, no podía, no confiaba lo suficiente en él, ni en ella misma para decir lo que realmente sentía. Así que permaneció en silencio,
sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. ¿Y si se entregaba? ¿Qué pasaría si este gesto era solo un destello pasajero de humanidad en un mar de indiferencia? ¿Qué pasaría si Lucas la estaba jugando, haciéndole creer en algo que nunca sería real? Pero a pesar de sus temores, algo dentro de ella se despertó. La habitación estaba bañada por una luz suave que entraba a través de las cortinas. La mansión, que siempre había sido fría y distante, parecía haberse detenido en el tiempo. Cada rincón de esa casa parecía esperar algo. Pero nadie, ni siquiera Juliana, sabía qué era. El hijo de Lucas y Juliana estaba a punto de nacer. Y con él, todo cambiaría, aunque ninguno de los dos sabía cómo. Juliana estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Los días se volvían más largos. Y cada movimiento, cada suspiro, la acercaba más a la inevitable llegada del bebé. Gabriel, el nombre sonaba lejano, como un eco que no terminaba de resonar en su mente. No era su hijo, no era solo suyo, era un hijo que había nacido de un contrato, de una transacción. ¿Cómo podía amar a alguien que no era suyo? ¿Que nunca sería realmente suyo? Pero, aunque intentaba racionalizarlo, algo en su interior no podía negar lo que estaba sucediendo. El bebé la había tocado de una manera que ni ella misma entendía. Cada patadita, cada movimiento dentro de su vientre, le recordaba que, a pesar de todo lo que había sucedido, algo genuino se estaba formando. La vida, un ser que no pedía nada más que amor, que no sabía nada de contratos ni de promesas rotas. Solo sabía que estaba en el vientre de su madre. Y eso bastaba. La noche llegó como una sombra. Y con ella, el dolor comenzó. Juliana había estado esperando este momento. Pero cuando finalmente llegó, el miedo la paralizó. El dolor era intenso, insoportable. Su cuerpo gritaba en agonía. Pero su mente estaba completamente en blanco. Solo sentía el dolor de las contracciones, el miedo a lo desconocido, la desesperación de no saber si podría soportarlo. El bebé estaba por nacer, y aunque había decidido entregarlo, en ese momento, Juliana no estaba tan segura de lo que estaba dispuesta a perder. Lucas apareció en la habitación. Estaba inquieto, nervioso, y aunque su rostro mostraba el mismo control impersonal que siempre tenía, Juliana vio algo diferente en él. Preocupación, un gesto que nunca había visto antes. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, y observó cómo Juliana se retorcía de dolor. En ese momento, Juliana lo miró, buscando en sus ojos alguna muestra de empatía. Algo que le demostrara que no estaba sola en esto. Pero Lucas no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando en silencio. El parto fue largo y extenuante. Juliana no sabía cómo aguantar más. Pero algo dentro de ella, una fuerza desconocida, la empujaba a seguir adelante. ¿Cómo iba a entregar al bebé? La idea de separarse de él la desgarraba. Cada vez que sus ojos se cerraban, imaginaba lo que sería sostenerlo en sus brazos. Sentir su piel cálida, el dolor del parto, las contracciones, todo se desvanecía cuando pensaba en ese momento. ¿Cómo podría dejarlo ir? Gabriel nació al amanecer, con el llanto más dulce que Juliana había oído en su vida. El sonido llenó la habitación, como un canto de esperanza. Juliana, agotada y llena de lágrimas, miró al bebé mientras los médicos lo limpiaban y lo envolvían en una manta blanca. Sus ojos se llenaron de una emoción indescriptible. Era perfecto. No era el bebé de un contrato. No era el hijo de un acuerdo frío entre ella y Lucas. Era un ser humano, con una vida por delante, con sueños y esperanzas que no podían ser controlados por nadie. Lucas se acercó a Juliana con cautela, como si fuera la primera vez que la veía. Él también estaba afectado. No podía disimularlo. Por primera vez, Juliana vio en sus ojos algo más que frialdad.
Había algo humano allí, una chispa que había estado oculta todo el tiempo. Era posible que él, el hombre que la contrató solo para tener un hijo, ahora se sintiera afectado por lo que había creado. Tomó al bebé entre sus brazos, con una expresión de asombro y ternura que Juliana nunca había imaginado ver en él. Él es perfecto, dijo Lucas, casi en un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su voz temblaba, y Juliana, al ver su reacción, se dio cuenta de que algo había cambiado. ¿Era posible que Lucas también estuviera empezando a sentir algo por este niño? Juliana lo observó en silencio. La escena era demasiado profunda para procesarla de inmediato. ¿Cómo podía estar tan cerca de este hombre que tanto le había hecho daño? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía negar lo que sentía por su hijo? Aunque sabía que el acuerdo seguía en pie, que el bebé le pertenecía a Lucas. En ese momento, el vínculo que sentía por Gabriel era más fuerte que cualquier contrato. El llanto del bebé llenaba cada rincón de la mansión. Y aunque Juliana sabía que el sonido debía ser reconfortante, algo en ella se quebraba cada vez que lo escuchaba. Gabriel, el niño al que había dado vida, al que había llevado en su vientre con la esperanza de darle algo mejor. Ahora estaba en sus brazos, pero su corazón no encontraba paz. Cada suspiro de su hijo le recordaba la difícil realidad. Él no era suyo. Nunca lo sería. Lucas había sido un espectador distante en los primeros días después del parto. Pero había algo en sus ojos que Juliana no podía ignorar. Cuando sostenía a Gabriel, su rostro mostraba una mezcla de admiración y algo más. ¿Era afecto? Por un momento, Juliana creyó que quizás había una chispa de humanidad en él, que tal vez la frialdad que había visto durante todo ese tiempo se desvanecía. Pero esa chispa desaparecía rápidamente, y lo que quedaba era la misma indiferencia calculadora con la que había llegado. El bebé era suyo, pero Juliana no lo era. El dolor de esa realidad comenzó a hacer mella en Juliana. El amor que sentía por Gabriel era abrumador, más grande de lo que jamás había imaginado. Pero en ese mismo amor, algo la estaba desgarrando por dentro. Cada vez que veía a Lucas sosteniendo a su hijo, un vacío profundo se formaba en su pecho. El amor por Gabriel la unía a él. Pero el amor por Gabriel también la separaba de todo lo que había sido antes. No podía quedarse con él. No podía ser la madre que él merecía. El contrato seguía intacto. Lucas tomaría al niño. Juliana no era nada más que un vehículo para lo que él quería. Un heredero. La idea de perderlo la atormentaba. Pero también lo que implicaba esa pérdida. ¿Cómo podría vivir con la idea de que su hijo, el único pedazo de amor genuino que había encontrado en su vida, fuera arrebatado de ella? Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que Juliana se quedaba sola en su habitación, sentía que el amor que sentía por su hijo era lo único que la mantenía con vida. Pero a su vez, ese mismo amor la consumía. En sus pensamientos, el hambre de su corazón era mucho más cruel que cualquier vacío físico que hubiera experimentado antes. No podía entender cómo, a pesar de todo lo que había hecho para cambiar su vida, todo parecía siempre volver a lo mismo: la soledad, la desesperación, y ahora, la pérdida de su hijo. Era una paradoja insoportable. Por un lado, el deseo de darle a Gabriel un futuro mejor. Y por otro, la falta de control sobre su propia vida. No importaba cuánto amor tuviera para darle. No importaba cuántas veces le cantara o lo mecía en sus brazos. El acuerdo seguía vigente, y ella sabía que, tarde o temprano, tendría que ceder, pero cada vez que pensaba en entregarlo, su corazón se rompía más. El amor que sentía por Gabriel se transformaba en dolor. Un dolor profundo y constante. Como una herida que nunca sanaba.
¿Cómo podría entregarlo a alguien más cuando lo único que deseaba era tenerlo para sí misma? Una tarde, mientras Juliana paseaba por el jardín, mirando a Gabriel dormido en la cuna, Lucas se acercó, se sentó a su lado. Esta vez sin esa fría indiferencia que siempre había mostrado, pero aún distante. Como si un muro invisible siguiera separándolos. ¿Qué quería decirle ahora? Juliana no sabía si estaba lista para escuchar lo que fuera a decirle. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucas. Pero no con la frialdad habitual, sino con una leve preocupación en su voz. Juliana lo miró por un momento, sorprendida por la suavidad en sus palabras. Durante meses, él solo había sido una figura distante, alguien que no mostraba ninguna emoción genuina. Ahora, sin embargo, había algo diferente en su tono. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Bastaba para borrar todo lo que había hecho? ¿Todo lo que había dicho? No lo sé. Su voz tembló. No lo sé. El dolor que sentía por la separación inminente de Gabriel la consumía cada vez más. El hambre de amor y conexión se estaba volviendo más fuerte que cualquier otra necesidad. Juliana sentía que sus lágrimas se acumulaban, que la tristeza se mezclaba con el amor, como un cóctel mortal que la estaba ahogando. Lo único que quiero es quedarme con él, pensaba, lo único que quiero es amarlo. Pero las palabras nunca salían. El contrato era lo único que tenía en mente. Lucas, al verlo en su rostro, comprendió, aunque a su manera. Él la miró fijamente, y por un momento, Juliana pensó que él iba a decir algo que cambiaría todo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó y dijo con una voz más fría de lo que ella esperaba. Te lo llevaré a ti. Cuando esté listo. Eso fue lo que acordamos. Esa frase le cortó el aliento. El amor que sentía por su hijo era demasiado fuerte para ser ignorado. Pero la realidad del acuerdo la hundió en un abismo aún más profundo. Gabriel estaba destinado a ser de Lucas. Y Juliana, por más que lo amara, no podría evitarlo. La tormenta llegó sin previo aviso. Como si el cielo también quisiera gritar lo que Juliana llevaba dentro. El viento azotaba las ventanas. El sonido de la lluvia golpeando contra el vidrio era ensordecedor, pero en medio de la furia del clima. La atmósfera en la mansión era aún más tensa. Algo estaba a punto de estallar. La verdad, esa verdad que tanto tiempo había estado ahogada en lo más profundo de su ser. Estaba a punto de salir a la superficie. Juliana caminaba por el pasillo. Sus pensamientos enloquecidos. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Y cada pensamiento la atormentaba más que el anterior. ¿Qué haría con el dolor que sentía por Gabriel? ¿Cómo podría soportar que él se fuera? ¿Que se lo llevaran? ¿Cómo podría dejarlo ir cuando ya lo amaba tanto? La idea de entregarlo a Lucas la desgarraba. Pero la idea de quedarse con él la condenaba. No sabía cómo hacer frente a la situación. La puerta de la oficina de Lucas estaba entreabierta. Y a través de la rendija, Juliana podía verlo dentro, sentado detrás de su escritorio, sumido en papeles, en números, en el control absoluto de su vida. ¿Acaso no sentía nada por lo que estaba sucediendo? Juliana lo observó en silencio durante unos segundos, notando cómo se movía con la misma rigidez de siempre, cómo su vida parecía ser un constante desfile de negocios y decisiones frías, sin espacio para lo humano. Pero hoy era diferente. Juliana no podía más. El miedo que había mantenido la boca cerrada durante tanto tiempo ya no la detenía. El miedo de ser rechazada, de ser ignorada, de que su vulnerabilidad fuera usada en su contra. Había sido reemplazado por una necesidad urgente de expresarse. Necesitaba hablar, necesitaba decirle lo que sentía. Porque ya no podía seguir cargando con todo eso sola. Lucas, su voz salió temblorosa al principio, pero firme.
con un tono que ella misma no reconoció. Lucas levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo más que la fría fachada de Juliana. Vio miedo, sí, pero también una determinación feroz. El viento seguía soplando con fuerza, pero dentro de la casa. El silencio era absoluto. ¿Qué pasa? Su voz, normalmente calculadora y fría, sonaba algo desconcertada, como si no esperara que Juliana hablara. Era extraño. Juliana nunca había sido tan directa, tan desafiante, pero algo había cambiado en ella. La tormenta dentro de su pecho ya no la dejaba callar. Juliana avanzó unos pasos más, acercándose a él, su corazón latiendo con fuerza, como si intentara escapar de su propio cuerpo. No puedo seguir así, Lucas. No puedo seguir fingiendo que esto no me afecta. Sus palabras salieron atropelladas, llenas de angustia. Tú tienes todo lo que quieres, todo lo que siempre soñaste. Pero yo solo tengo a Gabriel. Y no puedo perderlo. Lucas se quedó en silencio, observándola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Más de lo que ya se sentía. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía hacer para que él entendiera? Sus ojos estaban llenos de desesperación. De la necesidad de ser comprendida. De ser vista. De no ser solo una herramienta más en la vida de Lucas. Juliana, no es tan simple. Esto no es solo cuestión de lo que tú quieras o lo que yo quiera. Esto es un acuerdo. Las palabras de Lucas fueron frías, calculadas, pero su tono mostraba algo de duda, algo que ella nunca había percibido antes. Juliana lo miró con furia. ¿Acaso no entendía? ¿Acaso nunca vería a Gabriel como su hijo? Ella había dado todo por ese bebé. Había vivido con el dolor constante de saber que un día tendría que entregarlo. ¿Y Lucas? ¿Iba a seguir viéndolo como una simple posesión? No es solo un acuerdo. Juliana gritó, sin importarle lo que pudiera pensar. Es una vida, Lucas. Es mi vida. Y tú me pides que entregue a mi hijo como si fuera una mercancía más. El rostro de Lucas cambió. Por un momento su expresión se suavizó, como si las palabras de Juliana hubieran penetrado su armadura. Pero al instante, la volvió a endurecer. ¿Por qué le dolía tanto escucharla? ¿Por qué ese dolor inexplicable en su pecho? Tienes que entender que esto es lo mejor para él. No puedo permitir que la vida de Gabriel se vea afectada por tus decisiones emocionales. Lucas estaba luchando consigo mismo. Sabía que había algo más profundo, algo que se movía dentro de él, pero no quería admitirlo. Juliana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Lucas la golpearon con más fuerza de la que esperaba. No podía ver que ella solo quería hacer lo correcto, que no había maldad en su amor por Gabriel. No se trata de lo que tú crees que es lo mejor para él, Lucas. Se trata de lo que yo siento como madre. Y eso no lo puedes entender. Porque tú no eres su madre. La voz de Juliana quebró al final. Y por un momento, se sintió pequeña, indefensa, como una niña que no podía hacer nada más que llorar por lo que iba a perder. La mansión ya no parecía tan fría como antes. Al principio, los muros de mármol y las ventanas de cristal eran solo símbolos de lo que Juliana no podía alcanzar. Pero ahora, algo había cambiado. El eco de sus pasos por los pasillos ya no se perdía en la distancia. Como si hubiera encontrado un lugar en esa casa. Un lugar que, aunque nunca había sido realmente suyo, empezaba a sentir como propio. El primer cambio ocurrió sin que Juliana lo notara. Como una brisa suave que se cuela por una rendija. La presencia de Lucas, aunque aún distante y calculada, ya no era tan imponente. Sus interacciones se habían vuelto más frecuentes, pero no por obligación, sino por algo más sutil, algo que ninguno de los dos había planeado. Había algo entre ellos que ni el contrato podía controlar. Lucas había cambiado.
Sí. Pero no en la forma en que Juliana lo había esperado. No se trataba de un amor repentino. No se trataba de un cambio radical en su manera de ser. Era más bien una adaptación. Un proceso de entender, de aceptar que las cosas no eran tan simples como un acuerdo firmado. Pero lo que realmente había cambiado, lo que Juliana sentía, no era solo la relación con Lucas, sino lo que Gabriel representaba para ambos. Gabriel, su hijo, el que había llegado a sus vidas de una manera tan inesperada. Había hecho lo que el dinero nunca podría. Había creado una conexión real. Una conexión que no podía ser rota por papeles firmados ni por decisiones calculadas. Lucas ya no veía a Gabriel solo como una posesión o un heredero. Había algo más en sus ojos cuando lo miraba. Algo que ni él mismo sabía cómo explicar. Y eso fue lo que más aterraba a Juliana. ¿Qué iba a pasar ahora? Había prometido entregárselo. Pero con cada sonrisa de Gabriel, con cada mirada que compartían, el miedo se apoderaba más de su corazón. Podría vivir con la idea de que su hijo, el único lazo genuino que tenía, fuera entregado a un hombre tan distante como Lucas. El miedo no era solo por la separación, sino por lo que significaba esa nueva vida. ¿Qué era la familia en ese contexto? ¿Era simplemente una transacción? ¿O había algo más? Algo que los tres, de alguna forma, compartían. Una tarde, mientras Lucas jugaba con Gabriel en el jardín, Juliana observó desde la ventana. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Por un momento, todo parecía perfecto. Lucas, sonriendo genuinamente, levantaba a Gabriel en el aire. Mientras él reía, una risa que resonaba con pureza. ¿Qué había cambiado? Juliana no podía evitar preguntárselo. Se acercó lentamente al jardín, como si estuviera pisando un terreno desconocido. Cuando Lucas la vio, dejó de jugar con Gabriel y se acercó. Su mirada reflejando algo que ella no había visto antes: inseguridad. Como si estuviera esperando una reacción de su parte. Algo que le diera una pista de lo que realmente quería. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucas. Y por un momento, Juliana pensó que se refería solo a ella. Pero no era solo eso. La pregunta era más amplia, más profunda, como si quisiera saber si ella realmente lo veía. Si ella realmente lo entendía. ¿Qué había entre ellos? Juliana lo miró fijamente, su pecho lleno de dudas y confusión. El miedo de perder a Gabriel la tenía atrapada. Pero al mismo tiempo, una parte de ella comenzaba a comprender lo que sucedía. Tal vez no se trataba de un contrato. Tal vez no se trataba solo de cumplir con lo que habían acordado. Quizás la familia, esa palabra que tanto había temido, no era tan distante. No sé, respondió ella, su voz suave, pero sé que lo que siento es real. Lucas asintió lentamente, sin decir nada más, pero sus ojos reflejaron algo más que incomodidad. Un entendimiento tácito. Los tres estaban atrapados en un ciclo que ni ellos entendían completamente. Pero había algo más que un contrato entre ellos. Era el amor por Gabriel. El deseo de que él creciera rodeado de algo más que reglas y dinero. El tiempo pasó, y Juliana comenzó a ver algo que nunca había esperado. Una nueva familia en construcción. No perfecta, no sin conflictos, pero real. Había momentos en los que Lucas se acercaba a ella sin pretensiones. Y ella, aunque temerosa, le permitía estar cerca. Había días en los que Gabriel reía y Juliana, por primera vez, se sintió como parte de algo. Como si finalmente pudiera pertenecer a algún lugar. Las semanas transcurrieron, y con cada día que pasaba, Juliana comenzó a sentir una transformación que nunca había anticipado. La mansión, que antes la había acogido como una prisionera dorada,
Ahora parecía ser su hogar. Un refugio, aunque imperfecto, lleno de contradicciones. Lo que había comenzado como una obligación. Una transacción fría entre ella y Lucas. Se estaba convirtiendo, poco a poco, en algo completamente diferente. Gabriel crecía, y con cada paso que daba, el miedo de perderlo se desvanecía. El amor que sentía por su hijo era profundo, inquebrantable, y mientras veía a Lucas convertirse en un padre que, aunque torpe y reservado, también comenzaba a abrirse, a entender lo que significaba ser vulnerable. Juliana comenzó a ver que las heridas de su corazón no solo podían sanar, sino que podían convertirse en algo más grande. Había mucho en juego, y la vida nunca era fácil. Pero había algo real ahora, un futuro que, aunque incierto, valía la pena ser vivido. El verdadero legado, se dio cuenta Juliana, no era el dinero que había estado dispuesta a aceptar al principio, ni el contrato que le había prometido un futuro mejor. El verdadero legado era el amor que había encontrado. El amor que había nacido no solo por Gabriel, sino por ella misma, por lo que se había convertido al enfrentar sus miedos, al aceptar las heridas de su pasado, y al aceptar, también, a Lucas, por lo que él era, con sus defectos, con su necesidad de control, con su propia lucha interna. En el pequeño rincón del jardín, donde el sol comenzaba a caer, Lucas y Juliana se encontraban juntos, observando a Gabriel jugar en la hierba. Era un momento tranquilo, sereno, pero en el aire aún flotaba la duda. No todo estaba resuelto, no todo había sido perdonado, ni todo había sido olvidado. Pero en esos pequeños momentos, Juliana comprendió que el verdadero cambio no venía de una decisión impuesta o de un contrato firmado. El verdadero cambio vino del tiempo, de las experiencias compartidas, del deseo de ser mejores para Gabriel. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, se giró hacia ella, y sus ojos, antes llenos de indiferencia, ahora mostraban algo que Juliana reconoció. Un reflejo de lo que él había llegado a valorar. Nunca pensé que esto sería tan complicado, dijo Lucas, su voz baja, casi pensativa, pero ahora que lo veo, ahora que veo lo que hemos hecho, lo que somos, creo que nunca fue solo un contrato. Creo que fue más que eso. Juliana lo miró, una mezcla de sorpresa y duda cruzó su rostro. ¿Podía creerle? ¿Realmente estaba cambiando? ¿O era solo otra fachada? El miedo de ser decepcionada nuevamente aún la acechaba. Pero algo en él la hizo dudar. Algo genuino, algo real. No me importa lo que hayamos sido. Lo que importa es lo que somos ahora. Juliana contestó, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que no podía ocultar. Lo que somos ahora, repitió Lucas, casi como si las palabras le pesaran en la lengua. Había algo en su mirada que Juliana no había visto antes. Una fragilidad que él mismo no quería admitir. No era el hombre perfecto. No era el dueño de todo lo que había planeado. Pero ahí estaba. Luchando con sus propios demonios. Con su propio miedo de perder lo que había comenzado a valorar. Él no la veía solo como una mujer a su servicio, ni a Gabriel como una propiedad. Había algo más en juego ahora. Algo que los tres compartían. El sol se puso, y la calma que llenaba el aire parecía, por fin, asentarse en sus corazones. La familia que Juliana había temido nunca tener. Que había visto como un sueño imposible. Ahora se materializaba en esos pequeños momentos de silencio. En las miradas compartidas entre ella y Lucas mientras observaban a Gabriel crecer. No era perfecta, no era fácil, pero era real.